Bueno, pues vamos a seguir con esta segunda parte del cielo y el infierno. eh, que el primer día, cuando empezamos esta serie de comunicaciones, Rosa comentaba sobre la importancia que tiene el estudio de este libro y sobre todo en lo que lo que hemos empezado ya, ¿no? Los testimonios estos de estos espíritus, ¿no? Y yo creo que también que es muy importante porque podemos catalogarlas dentro de las comunicaciones instructivas, sobre todo por el valor que tienen estos testimonios, ¿no? Porque además nos traen testimonios de espíritus de diversos grados. Y es que al final todos los espíritus tienen algo que contar, algo que enseñar, y todos nosotros siempre tenemos algo que aprender. Y es así como está dispuesto el universo, ¿no? Hay solidaridad entre los planetas, entre las galaxias, entre las humanidades y entre los espíritus no podía ser de otra manera. Kardec, en sus conclusiones sobre las respuestas que dan los espíritus superiores en este sentido, en el libro de los espíritus vamos a encontrar una cuestión que él dice. Y dice, Dios no creó la desigualdad de facultades, sino que permitió que los diferentes grados de desarrollo estuvieran en contacto a fin de que los más adelantados pudieran cooperar al progreso de los más atrasados. Y también para que los hombres que necesitan unos de otros comprendieran la ley de caridad que debe unirlos. Pues bien, siguiendo este hilo, en la Génesis nos vamos a encontrar en el primer capítulo llamado Caracteres de la Revelación Espírita, eh, vamos a encontrar una especie de síntesis sobre qué es el espiritismo. Podríamos decir que es una evolución, ¿no?, del pensamiento que tiene Kardec y que aquí lo vamos a ver un poco más, a mi entender, más profundo, ¿eh? Creo que merece mucho la pena no solo leer este capítulo que os digo de la Génesis, que es el primero, sino pararse en muchas cuestiones que plantea, porque da mucho que reflexionar. Yo he cogido un párrafo muy esclarecedor sobre lo que veníamos hablando. Entonces, Kardec aquí nos dice, Dios no confió a un solo espíritu la difusión de la doctrina. Quiso que pequeños y grandes cooperasen con su granito de arena para que se estableciese entre todos un lazo solidario, que había faltado a las otras doctrinas de fuente única. Como vemos, la doctrina espírita se basa en el trabajo conjunto de espíritus encarnados y desencarnados, cada uno aportando lo que puede. Y vemos que hay desde mediums instruidos hasta mediums analfabetos, y que reciben comunicaciones de espíritus de muy diverso grado, pero al final todos colaborando, ¿no?, para el progreso de la humanidad. Unos lo hacen de manera consciente y otros de manera inconsciente, pero todo va encaminado a un mismo objetivo. Incluso los espíritus endurecidos traen lecciones para nosotros, como hoy lo vamos a ver en este testimonio que trae el espíritu Samuel Philippe. Bueno, pues entonces después de esta pequeña introducción, vamos a ver a este espíritu de Samuel Philippe. Bueno, en este caso nos vamos a encontrar con un espíritu que pudo conocer el espiritismo durante su encarnación y que nos relata a través de su experiencia el bien que le produjo tener a su alcance estos conocimientos que nos trajeron los espíritus superiores. Este espíritu fue evocado en la sociedad espírita porque era conocido por alguno de sus miembros. En la primera parte nos encontramos con una descripción de la percepción que tenían de él, ¿no?, durante su vida física. Samuel Philippe era un hombre de bien en toda la acepción de la palabra. Nadie recordaba haberle visto cometer una mala acción, ni haber hecho voluntariamente perjuicio a quien quiera que fuese. De una adhesión sin límites para con sus amigos,
Se tenía siempre la seguridad de encontrarle dispuesto cuando se trataba de prestar algún servicio, aunque fuese a costa de sus intereses. Penas, fatigas, sacrificios, no le importaban nada con tal de ser útil, y lo hacía naturalmente, sin ostentación, admirándose de que esto pudiese hacerle un mérito. Jamás dejó de hacer lo mismo a los que le habían hecho un mal, y para obligarles ponía tanto celo como si le hubiesen hecho bien. Cuando tenía negocios con ingratos, expresaba: no es a mí a quien deben compadecerse, sino más bien a ellos. Aunque muy inteligente y dotado de mucho talento natural, su vida siempre laboriosa había sido oscura y sembrada de rudas pruebas. Era una de esas naturalezas elegidas que florecen en la sombra, de quienes el mundo no habla y cuyo resplandor no brilla en la tierra. Había adquirido, en el conocimiento del espiritismo, una fe ardiente en la vida futura y una gran resignación en los males de la vida terrestre. Murió en diciembre de 1862 a la edad de 50 años, a consecuencia de una dolorosa enfermedad, sinceramente sentido de su familia y de algunos amigos. Fue evocado muchos meses después de su muerte. Bueno, pues lo que vemos es que estamos ante un espíritu que ya ha alcanzado un progreso óptimo, ¿no? En cuanto a lo moral. Un hombre de bien, en el cual ya no cabe realizar el mal conscientemente. Sacrificado, ¿no? Para ayudar a los demás, no devolvía el mal cuando a él se lo hacían. Y era una persona humilde que encontró precisamente en el espiritismo esa fuerza necesaria para soportar las pruebas a las que se enfrentó. Bueno, y en la evocación se le pregunta: ¿tenéis un recuerdo claro de vuestros últimos instantes en la tierra? Perfectamente. Este recuerdo me ha venido poco a poco, porque en aquel momento mis ideas estaban todavía confundidas. Bueno, como vemos, está describiendo esa confusión, ¿no?, que trae la turbación, ¿no?, una vez que dejó la unión, ¿no?, con el cuerpo físico. Y le siguen preguntando: ¿querríais, para nuestra instrucción y el interés que nos inspira vuestra vida ejemplar, describirnos cómo se ha efectuado en vos el pasaje de la vida corporal a la vida espiritual, así como vuestra situación en el mundo de los espíritus? Con mucho gusto, responde. Esta relación no será solamente útil para vosotros, sino que lo será también para mí. Dirigiendo mis pensamientos a la tierra, la comparación me hace apreciar mejor todavía la bondad del Creador. Vosotros sabéis cuántas tribulaciones envolvieron mi vida terrestre. No tuve jamás falta de valor en la adversidad, gracias a Dios, y hoy en día me felicito de esto. Bueno, aquí podemos ya apreciar la dicha que le envuelve a Samuel, ¿no?, por el estado en que se encuentra allá en el mundo espiritual, y la utilidad, que tiene para él esta comunicación. Y tiene la suficiente lucidez para comprender dónde se encuentra, ¿no?, que está libre ya de las pruebas tan complejas que tuvo que soportar y que las pasó gracias a ese coraje, ¿no?, que tuvo siempre para enfrentarlas, ¿no? Y sigue: ¿cuánto hubiera perdido si me hubiera desanimado? Tiemblo solo al pensar que por mi cobardía lo que he sufrido hubiera sido sin provecho y tendría que volver a empezar. Amigos míos, si pudieseis penetraros bien de esta verdad, veríais que en ello va vuestra vida futura. Ciertamente no es comprar esta dicha demasiado cara, pagándola solo con algunos años de sufrimiento. Si supieseis cuán poca cosa son algunos años en presencia de lo infinito, bueno, pues aquí nos habla de que esos tormentos por los que pasó, al final mereció la pena haber pasado por esas dificultades. Pues al final fueron temporales, ¿no? Y sobre todo cruciales para, digámoslo así, subir un escalón más, ¿no?, que es lo que se había propuesto. Kardec, en el final de este libro, en el capítulo 7 que estamos estudiando, va a decir que el sufrimiento es inherente a la imperfección. Y sigue diciendo que toda imperfección y toda falta que la motiva lleva consigo su propio castigo por sus consecuencias naturales e inevitables.
sin que sea necesaria una condena especial para cada falta y para cada individuo. ¿Mm? Esto es importante. Otra cuestión a tener en cuenta, según dicen los espíritus superiores, es que elegimos el género de pruebas, pero no los detalles, cómo vamos a pasar por ellas, ¿no? Cómo se van a manifestar esas pruebas en nosotros. Yo entiendo con esto que como tenemos que convivir con otros espíritus también encarnados, que también tienen ellos que pasar por sus propias pruebas, los detalles no pueden ser elegidos, solamente elegimos el tipo de pruebas por las que debemos pasar. Samuel Philip acaba diciendo que es poca cosa lo que pagó para alcanzar la dicha de la que goza. De lo contrario, tendría que pasar por otra reencarnación para retomar esas pruebas si no las hubiera superado. Y sigue comentando, si mi última existencia ha tenido algún mérito a vuestros ojos, no habríais dicho otro tanto de las que la han precedido. Solo a fuerza de mi trabajo he alcanzado a ser lo que soy ahora. Para borrar los últimos restos de mis faltas anteriores, me ha sido preciso sufrir todavía estas últimas pruebas, que he aceptado voluntariamente. He sacado de la firmeza de mis resoluciones la fuerza de soportarlo sin murmurar. Yo bendigo hoy estas pruebas. Por ellas he roto con el pasado, que no es para mí sino un recuerdo, y puedo en adelante contemplar con legítima satisfacción el camino que he recorrido. Bueno, en este párrafo observamos que después de llevar varios meses desencarnado, puede recordar las existencias precedentes a esta última, en donde cometió, bueno, pues algunos errores. Y luego habla sobre una cuestión importante, ¿no? Fue gracias a su esfuerzo personal que consiguió avanzar y sobreponerse a las dificultades, sufriendo por las pruebas que él mismo, como vemos, se impuso antes de reencarnar. Y que el hecho de enfrentarlas con firmeza, con resignación, le hizo superarlas y llegar al desenlace final con esa satisfacción de tener la conciencia tranquila, que yo creo que ya esto es bastante. Otra cuestión que me parece que hay que señalar es cuando dice haber roto con el pasado. La necesidad que tenemos de romper con la inercia, ¿no? Que llevamos durante probablemente siglos, ¿no? Con respecto, ¿no?, a nuestros actos, a nuestros pensamientos y a nuestras creencias. Podemos decir que Samuel ha entrado en un nuevo nivel evolutivo. En él se ha producido ya la regeneración. Se ha ganado el derecho de ser dichoso por el logro de sus esfuerzos. Y podemos también decir que ya está preparado para vivir en un mundo de regeneración. Y sigue diciendo, vosotros que me habéis hecho sufrir en la tierra, que habíais sido duros y malévolos para mí, que me habéis humillado y llenado de amargura, cuya mala fe me ha reducido muchas veces a las más duras privaciones, no solamente os perdono, sino que os doy las gracias. Queriendo hacer mal no pensabais que me hacíais tanto bien. Sin embargo, es verdad que a vosotros debo en gran parte la dicha que gozo, porque me habéis dado la ocasión de perdonar y de devolver bien por mal. Dios ha permitido que me salierais al paso para probar mi paciencia y ejercitarme en la práctica de la caridad más difícil, la del amor a los enemigos. No os impacientéis por esta digresión, voy a lo que me pedís. Bueno, nos está explicando, ¿no?, que tuvo que enfrentar al mal de frente, ¿no? Y ante ello pudo superar esos instintos, ¿no? Esas emociones negativas que de ello se derivan, ¿no? Y lo hizo hasta tal punto de perdonar a los que le habían hecho daño, a los que le habían engañado también. De lo contrario, si hubiera devuelto mal por mal, comenzaría una nueva lucha, pues la cual no sabemos cuánto tiempo podría durar, ¿no? Y que además va a provocar el retraso de ambos, ¿no? Tuvo esa comprensión durante la experiencia física que el que más daño sufría en realidad era el agresor o el
el que le engañaba. También consigue evitar pues esas obsesiones tan pesadas que podemos ver, ¿no? Que consumen tiempo y energías, y qué decir tiene de los sufrimientos que van acompañando, ¿no? Nuestras relaciones. En definitiva, da la impresión que es una de las pruebas que se propuso pasar antes de reencarnar, y agradece a aquellos que le humillaron porque esas situaciones le empujaron a desarrollar la paciencia y a practicar la caridad, como nos dice, que es la más compleja, ¿no? La caridad a aquellos que nos hacen sufrir. Y va a seguir diciendo: aunque sufrí cruelmente en mi enfermedad, en mi última enfermedad, no tuve agonía. La muerte llegó como un sueño, sin luchas ni sacudidas. No teniendo miedo al porvenir, no me aferré a la vida y por consiguiente no tuve la necesidad de luchar para romper los últimos lazos. La separación se verificó sin esfuerzos, sin dolor y sin que me diese cuenta de ello. Ignoro cuánto duró ese último sueño, pero ha sido corto. El despertar ha sido de una calma que contrastaba con mi estado precedente. No sentía dolor y me regocijaba de ello. Quería levantarme y marchar, pero un entorpecimiento que no era nada desagradable y que hasta tenía cierto encanto me retenía, y yo me abandonaba a él con una especie de deleite sin darme cuenta de mi situación y sin pensar que había dejado la tierra. Bueno, pues después de describir en líneas generales cómo fue su vida en la tierra, va a ir al grano, ¿no? Y va, porque él parece que como que lee el pensamiento ¿no? de los que estaban en la reunión, y ya les dice que no se impacienten, ¿no? Y entonces va a contestar directamente ya la pregunta de cómo fue su tránsito, ¿no? Como vemos, se produce de una manera suave, probablemente por el convencimiento que tenía sobre la inmortalidad del alma, ¿no? Que aprendió ya de la doctrina espírita. Y la turbación, por lo que podemos observar, fue muy corta, ¿no? Y lejos de ser dolorosa, esto también me ha gustado, vamos, me ha resultado curioso, dice que fue hasta placentera. Vamos a seguir. Y dice: lo que me rodeaba me parecía como un sueño. Vi a mi mujer y algunos de mis amigos de rodillas en la alcoba llorando, y me dije que sin duda me creían muerto. Quise desengañarles, pero no pude articular ninguna palabra de lo que deduje que soñaba. Lo que me confirmó en esta idea fue que me vi rodeado de muchas personas que apreciaba, muertas desde hace mucho tiempo, y otras que no reconocía al pronto y que me parecía que me velaban y esperaban que despertase. Bueno, aunque veía a sus seres queridos llorando su partida, ya lo que le hace caer en la cuenta, ¿no? Que ya había desencarnado, fue ver precisamente a esos afectos que habían muerto antes que él. En este estado tuvo instantes de lucidez y de somnolencia, durante los cuales recobraba y perdía alternativamente la conciencia de mi yo. Poco a poco mis ideas adquirieron más claridad. La luz, que no entreveía sino a través de una niebla, se hizo más brillante. Entonces comencé a reconocerme y comprendí que no pertenecía al mundo terrestre. Si no hubiera conocido el espiritismo, la ilusión se hubiera sin duda prolongado por mucho tiempo más. Mi despojo mortal no estaba todavía enterrado. Lo consideraba con piedad, felicitándome por haberme desembarazado de él. Aquí apreciamos el bien que nos hacen los conocimientos espíritas, ¿verdad? En esos momentos de pasar de un plano a otro. Y Samuel reconoce que se identificó como espíritu, como veíamos en la primera comunicación de Sansón, después que pasó esos momentos en los que iba alternando esos estados lúcidos con los estados de sueño. Y por fin era tan feliz de ser libre, respiraba con placer como aquel que sale de una atmósfera nauseabunda. Una indecible sensación de dicha penetraba todo mi ser. La presencia de los que había amado me colmaba de alegría. No estaba nada sorprendido de verles y esto me parecía muy natural, pero me creí volverles a ver después de un largo viaje. Un hecho me sorprendió desde luego,
y fue que nos comprendíamos sin articular ninguna palabra. Nuestros pensamientos se transmitían por la sola mirada y como por una penetración fluídica. Una vez que se ha reconocido como espíritu, ya siente, ¿no?, la felicidad. Y por otro lado se asombra, ¿no?, por ver que la comunicación entre los espíritus no se realiza con un lenguaje articulado, sino por la transmisión del pensamiento. Sin embargo, no estaba todavía completamente libre de las ideas terrestres. El recuerdo de lo que había sufrido me venía de vez en cuando a la memoria, como para hacerme apreciar mejor mi nueva situación. Había sufrido corporalmente, pero sobre todo moralmente. Había sido presa de la malevolencia de esas mil perplejidades, más penosas quizás que los males reales, porque causan una ansiedad perpetua. Su impresión no se me había borrado enteramente y a veces me preguntaba si realmente me había desembarazado de ellas. Me parecía oír aún ciertas voces desagradables, sabía las contrariedades que me habían atormentado tan a menudo y temblaba a pesar mío. Me sondeaba, por expresarlo así, para asegurarme de que no era un juguete de un sueño. Y cuando hube adquirido la certeza de que todo esto se había acabado, me pareció que me había quitado de encima un peso enorme. Lo que es muy cierto, me decía yo, es que por fin estoy libre de todos los cuidados que hacen un tormento de la vida y por ello daba gracias a Dios. Bueno, pues aquí nos está describiendo cómo todavía las ideas terrestres las tenía ciertamente presentes, ¿no? Sobre todo lo que más le inquietaba eran los dolores morales que había sufrido a causa de la malevolencia, ¿no?, indicando que los efectos le habían producido una ansiedad continua. Esto, el que lo ha pasado, yo creo que sabe muy bien de lo que habla este espíritu, ¿no? Y que hasta que él no sacó ya esas ideas de su mente, no pudo sentirse libre, hasta que no se desprendió de todo aquello que le causaba tanta perturbación. Y sigue diciendo, era como un pobre que hereda de repente una gran fortuna. Durante algún tiempo duda de la realidad y siente los temores de la necesidad. Si los hombres comprendieran la vida futura, ¿qué fuerza, qué valor daría esa convicción en la adversidad? ¿Qué harían durante su estancia en la tierra para asegurarse de la dicha que Dios reserva a aquellos que han sido dóciles a sus leyes? Verían cuán poco importantes son los goces que envidian al lado de los que le desprecian. Bueno, en este texto vamos a ver vemos la reflexión que hace sobre la importancia que tiene, por un lado, saber pasar las pruebas desde la aceptación de las mismas, que al final somos nosotros las que las proponemos antes de encarnar y lo hacemos pues para avanzar, evidentemente. Y por otro lado, la reflexión que hace sobre tener la fe en la continuidad de la vida, ¿no?, que esto también nos va a dar mucha fuerza. Vamos a seguir con las preguntas que le hacen. Ese mundo tan nuevo para vos y el lado del cual nuestro tiene tan poca importancia, y quizás los numerosos amigos que habéis vuelto a encontrar en él, ¿os han hecho perder de vista a vuestra familia y a vuestros amigos de la tierra? Y responde, si les hubiese olvidado, sería indigno de la dicha que gozo. Claro. Dios no recompensa el egoísmo, sino que por el contrario lo castiga. El mundo en que estoy puede hacerme desdeñar la tierra, pero no los espíritus que están encarnados en ella, ¿eh? Solo los hombres que se hallan en la prosperidad olvidan a los compañeros de infortunio. Voy a ver muchas veces a los míos y a la buena memoria de que de mí conservan me hace feliz. Su pensamiento me atrae, asisto a sus conversaciones, gozo con sus alegrías. Sus penas me entristecen, pero no con esa tristeza ansiosa de la vida humana, porque comprendo que no son más que pasajeras y para su bien. Pues otra lección moral que nos trae Samuel, ¿no? No solo no olvida a sus seres queridos, sino que va a visitarlos con frecuencia, ¿no?
los acompaña, ¿no? Y los está ayudando desde donde puede, ¿no? Y como puede. Pero desde luego que lo hace con una comprensión de la realidad mucho más amplia, ¿no? Eh, ya ve desde arriba y ve que, bueno, pues esos seres queridos tienen que pasar por lo que tengan que pasar, como a él también le tocó, pero que evidentemente hay que señalar lo que él puede visitarlos con frecuencia, ¿no? No tiene ningún impedimento para hacerlo. Y va a seguir diciendo, me causa satisfacción el pensar que un día vendrán a esta morada afortunada donde se desconoce el dolor. Yo me dedico a que se hagan dignas de ella. Me esfuerzo en sugerirles buenos pensamientos y sobre todo la resignación que yo he tenido, conformándome con la voluntad de Dios. Tengo el mayor sentimiento cuando veo que retardan ese momento con su falta de valor, sus murmuraciones, la duda del porvenir o con alguna acción reprensible. Procuro entonces apartarles del mal camino. Si no lo consigo, es una gran dicha para mí y todos nos regocijamos. Si no lo consigo, me digo con sentimiento, siguen aún en el atraso. Pero me consuelo pensar que no se ha perdido todo irremisiblemente. Bueno, en resumidas cuentas, no podemos pasar el examen por el otro. Cada uno tiene que hacer el trabajo que le compete. Siempre la verdad es que vamos a recibir ayuda, ¿no? Siempre lo vemos. Nadie está solo, ¿no? Pero al final los pasos los vamos a tener que dar por nosotros mismos. Así que muchas gracias por vuestra atención